Hola, soy Mireia Fontanet de la Ferrer y hoy os voy a explicar cómo convertir los datos absolutos de humedad del suelo a datos relativos. Si necesitáis que os envíe este archivo Excel, lo podemos hacer si nos escribís a la dirección de correo electrónico info@lab-medioferrer.com. Comentaros también que si visitáis nuestra página web, nuestro blog de biofísica ambiental o nuestro canal YouTube, podréis encontrar muchísima información de interés. ¿Para qué queremos convertir los datos absolutos de humedad de suelo a datos relativos? Pues nos puede servir si queremos comparar datos de distintas sondas instaladas en una misma parcela. También nos puede servir si queremos comparar distintos métodos de medida, como pueden ser datos medidos por sensores de humedad con datos medidos por satélite. Todo esto nos puede servir para hacer un análisis de las tendencias de las series temporales y también nos puede servir para eliminar o descartar la heterogeneidad que tiene el suelo. Si necesitáis más información o profundizar más en el tema, lo podéis consultar si tenéis este libro de aquí, que se titula Methods of Soil Analysis. Nosotros siempre partimos de datos de sensores de humedad del suelo. En este caso os planteo un caso sintético donde se han instalado 3 sensores de humedad a 3 profundidades distintas. Los sensores de humedad son sensores TEROS 12 que miden humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo. Y estos 3 sensores están conectados a un datalogger ZL6, que aquí tenéis la fotografía. El datalogger registra todos los datos medidos en continuo por los sensores de humedad y de forma opcional los envía a la nube para ser descargados y visualizados en nuestro ordenador. A posteriori, pues nosotros haremos el tratamiento de los datos que más nos convenga. En este caso, pues queremos convertir los datos absolutos a datos relativos. Cuando nos descargamos los datos, se nos descarga un archivo Excel. En una columna tenemos el día y la hora y en las otras columnas tenemos los datos de humedad de cada sensor. En este caso tenemos el de 60, el de 40 y el de 20. Fijaros que las 3 series temporales de los 3 sensores, los valores absolutos no coinciden. Esto no quiere decir que el sensor no funcione correctamente. Esto va a querer decir que el suelo es un medio heterogéneo y que, por lo tanto, los datos de humedad del suelo a distintos puntos pueden ser diferentes, como es el caso. Por este motivo, queremos pasar de valores absolutos a valores relativos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando esta ecuación sencilla, que nos dice que tenemos que hacer la diferencia entre el dato absoluto registrado, medido por el sensor, menos el valor mínimo registrado dividido por el valor máximo menos el valor mínimo. El valor absoluto de esta ecuación serían los datos, ya lo he dicho, medidos por el sensor. El valor máximo le podemos definir pues escribiendo en esta tabla, ejemplo, max y seleccionando todos los datos que queremos encontrar el máximo registrado. Podemos hacer lo mismo con el sensor de 40 y lo mismo con el sensor de 20. Para el mínimo, encontrar el mínimo registrado por cada sensor, pues tenemos que escribir min, seleccionar todos los datos que queremos encontrar el mínimo y aplicar intro. Lo mismo por el sensor de 40 y lo mismo por el sensor de 20. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para aplicar la fórmula. Vamos a aplicarla. Para el sensor de 60, pues tendremos que seleccionar el primer dato que tenemos, que sería 34,6, y restarle el valor mínimo dividido el valor máximo menos el valor mínimo que hemos definido en la pestaña anterior. Recordar de fijar
las celdas con el símbolo de dólar, porque si no, no se aplicaría correctamente la ecuación, ¿vale? Le damos a intro y aplicamos la ecuación en todos los datos. Y ya nos aparece la primera serie temporal transformada a datos relativos. Cuando estamos cercano al valor de 1, va a querer decir que estamos representando los valores máximos registrados por el sensor. Y cuando estamos a 0, estamos representando el valor mínimo registrado por el sensor. Vamos a hacer lo mismo por el sensor de 40. Va a ser el primer dato en absoluto que tenemos registrado, 32,2, menos el valor mínimo dividido el valor máximo menos el valor mínimo. Recordar otra vez de aplicar el símbolo de dólar para aplicar la ecuación correctamente y lo aplicamos en todos los datos. Y ya nos aparece la segunda serie temporal. Y finalmente hacemos lo mismo por el sensor de 20. Y aquí tenemos el resultado. Fijaros que antes los valores absolutos entre los tres sensores, los tres eran distintos, pero ahora hemos conseguido pasarlos a relativos y esto hace que las series temporales pueden ser comparables y podemos hacer un análisis de las tendencias. Esperamos que el mini tutorial sea de interés y repito, si necesitáis el archivo Excel os lo podemos enviar si nos escribís un correo en info@lab-delmedioferrer.com. Muchas gracias y hasta la próxima.